Buenas tardes, muchas gracias Pipe por la presentación. Como Felipe les comunicó, mi nombre es Marcela Medina García y hoy vamos a hablar acerca de fiebre reumática. Inicialmente como una tabla de contenidos acerca de cómo vamos a dirigir la charla. Entonces inicialmente vamos a hablar del caso clínico, luego vamos a empezar por la revisión del tema y vamos a empezar a hablar sobre definición, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento. Entonces empezamos a hablar del caso clínico. Esta es una paciente de 7 años y 2 meses, femenina, procedente de Caloto, Cauca, de origen de Buenaventura, con una fecha de nacimiento del 30 de diciembre del 2013. Su motivo de consulta fue que presenta hace 2 días fiebre y se le mueve el cuerpo como si tuviera Parkinson. Y su enfermedad actual, la paciente ingresa a nuestro servicio el 2 de marzo del 2021 con un cuadro clínico de aproximadamente 7 días de malestar general, hace 3 días fiebre cuantificada en 39 grados, movimientos involuntarios en miembros superiores y cara sin pérdida del conocimiento, acompañada de cefalea, artralgias, mialgias, pápulas en cuero cabelludo dolorosas. La paciente se automedica con acetaminofén sin mejoría de la sintomatología. Refieren que son de Buenaventura, pero se desplazaron hace una semana a Caloto, Cauca, y consultan pues al hospital de Caloto y la remiten por este cuadro clínico. Entre los antecedentes de la paciente, entre los patológicos, solo tenía bajo peso. Perinatales, la mamá es grávida 3, partos 3, con un control perinatal en Buenaventura que había sido normal, nace por parto sin complicaciones, no había tenido hospitalizaciones previas, quirúrgicos niega, alérgicos negativos, vacunación no portaba el carnet y no estaba muy clara, antecedentes familiares niega, y entre los epidemiológicos y importantes, la tía nos refieren que viven 7 personas en casa, que son de bajos recursos económicos y pues no han tenido contacto con personas con enfermas o COVID positivas, y que actualmente estaban viviendo en Caloto, Cauca. Los signos vitales con los cuales ingresó esta paciente: una frecuencia cardíaca de 142, una frecuencia respiratoria de 28, una tensión arterial de 107/58, una temperatura de 37, un peso de 20 y una talla de 120 centímetros. Al examen físico de esta paciente del ingreso vamos a encontrar una paciente que a nivel de cabeza y cuello tenía la mucosa oral hidratada, con múltiples caries, un cuello móvil con adenopatías cervicales, se encontraban micropápulas o foliculitis y dermatitis seborreica en todo el cuero cabelludo. A nivel cardiopulmonar, ruidos cardíacos rítmicos, no habían soplos y un murmullo vesicular presente sin sobreagregados. A nivel de abdomen era blando, depresible y no habían visceromegalias. Y de su sistema nervioso central es una paciente que está alerta, conectada con el medio, pero con movimientos distónicos y coreiformes y una labilidad emocional. Y la piel era seca con dermatitis. Entonces acá les traje un video de la paciente en la cual podemos observar los movimientos coreiformes, involuntarios de las extremidades, presentaba inclinación de la cabeza, elevación de los hombros, muecas faciales. Entonces, esta era pues la sintomatología más llamativa de nuestra paciente. La publicación pues de este video fue con consentimiento de la madre de la paciente y de gerencia médica del hospital. La valoración nutricional, entonces vamos a tener una paciente que pesa 20 kilos, mide 120 centímetros, que cuando le hacemos la talla de edad nos da menos 0.35 desviaciones estándar, que es una talla adecuada para la edad de la paciente, y un índice de masa corporal en menos 1.05 desviaciones estándar, que es en riesgo de delgadez. Entonces, empezamos con el primer abordaje que se le hizo a esta paciente. Se hospitaliza, se le solicita paraclínicos, se le solicita un TAC cerebral, una valoración por neurología, oftalmología y reumatología. Inicialmente se sospechaba una encefalitis y con esos resultados se iba a definir si se realizaba una resonancia cerebral simple y una punción lumbar bajo sedación. De los estudios que se realizaron, entonces tenemos un TAC de cráneo que sale normal, un hemograma que sale con unos leucos de 10.310, unos neutros de 5.810, unos linfos de 3.700, una hemoglobina de 9.2, un hematocrito de 29.1 y unas plaquetas de 599.000. Una PCR de 127, una creatinina en 0.43,
un boom de 5.42, unos astos en 400 que estaban elevados, unas transaminasas que son normales, se tomaron serologías para dengue, gota gruesa que salieron negativas, también se tomaron anticuerpos para SARS-CoV-2 que salió negativo y unas pruebas tiroideas las cuales salieron normales. Entonces, la paciente fue valorada pues, por el servicio de pediatría, consideran una alta probabilidad de una corea secundaria a fiebre reumática por la clínica, los astos elevados, por lo cual ordenan una dosis de penicilina benzatínica, 600.000 unidades intramuscular, solicitan un ecocardiograma y una valoración por cardiología. También es valorada por neurología, quien considera que por esos trastornos del movimiento, la hiperactividad motora y también unos síntomas neuropsiquiátricos como inestabilidad emocional, ansiedad, que podría ser un cuadro sugestivo de pandas o con diagnósticos diferenciales en encefalitis autoinmune anti-NMDA o una encefalopatía por Hashimoto. Entonces solicita la punción lumbar, unas bandas oligoclonales, unos anticuerpos anti-NMDA y un cultivo de estreptococo y la resonancia cerebral. Y decide iniciarle a la paciente ácido valproico 20 miligramos kilo día. Reumatología también valora a la paciente, está de acuerdo con el diagnóstico de una fiebre reumática y decide iniciar prednisolona a 2 miligramos kilo día para manejo de la corea reumática. Entonces, acá les traigo el primer ecocardiograma que le realizan a la paciente. En este ecocardiograma tenemos un reporte de una valvulopatía mitral del velo anterior con un leve prolapso que genera insuficiencia leve moderada con leve dilatación de la aurícula izquierda con una buena función sistólica biventricular y no hay signos indirectos de hipertensión. Entonces, en este primer video vamos a observar aquí la válvula mitral, cómo se encuentra engrosada en comparación con la de al lado. En este vamos a verlo un poco mejor. Acá les muestro el engrosamiento de la válvula y si la comparamos con esta se ve la diferencia, que es lo que encontramos en los hallazgos de la paciente. Acá también vamos a observar la insuficiencia que se produce. Por acá está el transductor, el chorro azul es lo que se aleja y el chorro rojo es lo que se acerca. Y vemos que por la parte posterior, la pared posterior de la aurícula izquierda, que es esta, se devuelve un chorro rojo que significa la insuficiencia y a este fenómeno le llamamos el fenómeno de Coanda. Por acá en esta imagen les quiero mostrar cómo está dilatada esa aurícula izquierda. Y acá vemos esa válvula en otra toma en la cual está cerrada y se ve el engrosamiento. También a la paciente se le realiza un electrocardiograma. En el electrocardiograma podemos observar un bloqueo AB de primer grado. Tiene un PR, pues acá se ve un poco pequeño, pero acá se lo señalé, en el cual el PR está prolongado, está de 210 milisegundos. O sea, son más de 5 cuadritos y eso es lo que observamos. De resto, pues se encuentra normal con una frecuencia cardíaca más o menos de 130 latidos por minuto. La paciente es valorada por el servicio de cardiología, pues con ese reporte y deciden iniciar manejo con hidroclorotiazida 25 miligramos día, enalapril 2.5 miligramos día, espironolactona 25 miligramos día y solicitan seguimiento por reumatología. Posteriormente es valorada por infectología, quien considera que cumple con 2 criterios mayores, dados por la corea de Sydenham y la valvulopatía mitral, y 2 criterios menores, que es la elevación de reactantes de fase aguda, PCR, BCG, y la fiebre, para un diagnóstico de fiebre reumática. Ya había recibido su dosis de penicilina benzatínica, deciden continuar el seguimiento por las especialidades. Por otra parte, pues a esta paciente en medio de su evolución también identificaron unas lesiones sugestivas de escabiosis, deciden iniciar manejo con ivermectina y los estudios pues que habían sido solicitados previamente por neurología, todos salieron normales. En medio de su evolución, la paciente el día 7 de marzo, en las horas de la noche, presenta un episodio emético asociado a un cuadro de fiebre 39.2 grados. Al examen físico sin un foco claro se encontraba pues estable, no luce séptica, se deja en observación y se solicitan paraclínicos. En cuanto pues a su parte de la corea y su estado general, la paciente estaba mucho mejor, estaba más tranquila, habían disminuido los movimientos anormales, entonces se dejó en observación.
Fue valorada por infectología el 9 de marzo, quien considera que se debe descartar una enfermedad bacteriana grave. Por otra parte, pues encuentra unas múltiples áreas descamativas y cerosis generalizadas por el área de procedencia de la paciente y la evolución. Deciden descartar inmunodeficiencia primaria o secundaria y amplían los estudios. Y difieren por ahora el manejo antimicrobiano. Es valorada también por reumatología, quien adiciona a su manejo aspirina a dosis antiinflamatoria por 2 semanas, optimizando pues la gastroprotección. De esos estudios que se solicitaron, tenemos que sale un hemograma con una leucocitosis de 33.380, unos neutrófilos de 30.280, unos linfos de 2.200, una hemoglobina de 9.9, un hematocrito de 30.9 y unas plaquetas en 753.000. Tenemos una PCR de 76.99, una radiografía de tórax con un engrosamiento de las paredes bronquiales parailiares bilaterales, unas inmunoglobulinas que salieron en parámetros normales para la edad de la paciente, un VIH y un HTBL1 que están negativos y unas serologías para toxoplasma, citomegalovirus y Epstein-Barr que están negativos. De los hemocultivos que se realizaron, sale el reporte del hemocultivo con cocos gram positivos en racimos y un rastreo nasal que se había solicitado con colonias posibles de Staphylococcus aureus meticilino resistente. El 11 de marzo, en horas de la mañana, la paciente empieza con un cuadro clínico donde luce enferma, con mucosas secas, se evidencian facies de dolor, quejumbrosa, alerta, febril, taquicárdica, pero no estaba hipotensa. No refiere que le duele ni quiere pues comunicarse con el entrevistador. Tiene una tensión arterial de 165, una respiratoria de 24, una frecuencia cardíaca de 144 latidos por minuto, temperatura de 38,5 y tenía unos reportes previos de todo el tiempo febril, saturando 99%, unos ruidos cardíacos rítmicos con auscultación de un soplo holosistólico y un llenado capilar menor a 2 segundos. Por lo tanto, deciden iniciar manejos con líquidos isotónicos, solicitan paraclínicos, se pasa un bolo a 10 cc por kilo, a manejo antipirético, analgésico y deciden comentar con el servicio de infectología por el hemocultivo con crecimiento con cocos gram positivos en racimos, que había tenido un crecimiento tardío, pero por el compromiso de la paciente deciden iniciar cubrimiento con cefepime y vancomicina. Se toman pues previamente nuevos hemocultivos. La paciente persiste decaída, taquicárdica, sin fiebre, oligúrica, con emesis. Se continúa pues el manejo hídrico y se comenta con UCI para el traslado. Los paraclínicos previamente a su traslado encontramos en un hemograma con leucos de 22.510, neutros de 19.100, linfos de 1.890, monos de 1.510, una hemoglobina de 10.6 y unas plaquetas de 549.000. Una PCR que iba en ascenso en 189, una creatinina en 0.4 con un BUN de 19.79, un ácido láctico de 4.4, un cloro de 88, un potasio de 4 y un sodio de 125.5. Y el cultivo de secreción faríngea también iba creciendo abundantes colonias posibles de Staphylococcus coagulasa positiva. Se traslada a UCI, en su ingreso a UCI en un estado de choque séptico, con importante deuda de oxígeno, evidenciada por hiperlactatemia y la gasometría, PCR elevada, leucocitosis con neutrofilia, una hiponatremia severa. Se considera pasar nuevo bolo de cristaloides y encubrimiento antibiótico se continúa. Es valorada en conjunto con reumatología e infectología y consideran descartar un cuadro de endocarditis, por lo que solicitan un nuevo ecocardiograma, que aquí les traigo el reporte, en el cual nos dice que tiene una valvulopatía mitral reumática con una insuficiencia moderada severa asociada con repercusión hemodinámica y una imagen sugestiva de una vegetación adherida a la valva anterior de la válvula mitral conteniendo defecto de coaptación versus una lesión de continuidad con insuficiencia moderada residual. Entonces, acá en el video les muestro nuevamente, tenemos la válvula engrosada y si ven aquí como una bolita, esa es la vegetación que podemos observar que está acá por el defecto de la coaptación. Entonces, también vamos a observar la insuficiencia. Entonces, acá en la insuficiencia vamos a observar que hay 2 jets. Entonces, como les dije, el chorro rojo es el que nos va a indicar lo que se está devolviendo. Entonces, aquí tenemos uno primero que va a estar en el sitio de la coaptación, acá, y uno segundo que va a estar en el
en el momento de la vegetación. Aquí tiene uno, este es el primero, que es en el sitio de la coactación, y acá está el de la vegetación. Entonces, eso nos muestra la insuficiencia. Por último, para terminar nuestro caso, entonces tenemos que los hemocultivos tomados y se identifica el Staphylococcus aureus meticilino resistente de patrón comunitario. El cultivo de secreción faríngeo también sale positivo para Staphylococcus aureus meticilino resistente. Tenemos una procalcitonina positiva en 37.8. Cardiología valora a la paciente, considera una valvulopatía mitral con insuficiencia moderada severa, secundaria pues a esa carditis reumática, una imagen sugestiva de vegetación en la válvula mitral con insuficiencia, una paciente de alto riesgo para presentar una valvulopatía más grave con insuficiencia mitral severa, con condición hemodinámica crítica e indica una remisión a nivel 4 con cirugía cardiovascular. Infectología considera que la endocarditis reumática es dada por Staphylococcus aureus meticilino resistente con un MIC de 1 para vancomicina, lo que predice pues una alta probabilidad de fallo terapéutico, secundario un compromiso valvular y hay un alto riesgo de émbolos sépticos e inicia dactomicina. Y suspende cefepime y deja una infusión de vancomicina. La paciente por cuestiones de la EPS es remitida a Manizales el 15 de marzo. Aquí terminamos el caso clínico. No sé si tienen alguna otra pregunta antes de revisar el tema. Bueno, entonces... Marcela. Sí, señor. ¿Aló? Sí, Hola. señor. Hola, doctor. No sé si de pronto tengas alguna información o hayan averiguado algo acerca de la situación del desenlace luego de la remisión, si hubo finalmente posibilidad de manejo quirúrgico o qué terminó sucediendo con la paciente, ¿se averiguaron algo? Sí, señor. Yo hablé con la mamá, la paciente le manejaron su endocarditis, cumplieron su manejo antibiótico y posteriormente la llevaron a una valvuloplastia. Y ya está en casa y está muy bien, doctor. Vale, gracias. Bueno, entonces seguiré con el tema. Entonces vamos a hablar de fiebre reumática. La definición es una enfermedad inflamatoria sistémica caracterizada por la presencia de lesiones que afectan al corazón, las articulaciones, el sistema nervioso central, la piel y el tejido celular subcutáneo, como secuela de una infección faríngea por Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Vamos a ver unas definiciones que van a ser importantes para la charla. Entonces, la carditis reumática es la inflamación activa de los tejidos del corazón, principalmente las válvulas mitral o aórtica, causada por fiebre reumática aguda y puede provocar un daño crónico que permanece después de que se ha resuelto el episodio inflamatorio agudo. Y la enfermedad cardíaca reumática es ese daño persistente de las válvulas cardíacas que resulta en insuficiencia mitral y o aórtica o en casos de estenosis de larga duración, que va a permanecer como resultado de esa fiebre reumática aguda con carditis reumática. Las complicaciones de la cardiopatía reumática incluyen insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular embólico, endocarditis y fibrilación auricular. Vamos a hablar un poco de historia. En el siglo XVII se empezó a hablar de expresiones como reumatismo, que fue definido por Guillaume du Valois. Posteriormente, ya en 1685, se hablaron de manifestaciones clínicas por Thomas Sydenham, que le decían Hipócrates inglés, y describió la llamada danza de San Vito, que es ahora lo que hablamos de Corea. En 1874, el doctor James Kingston Fowler y el doctor Walter confirmaron la amigdalitis como precursor de la enfermedad. Y en Boston, en 1944, Duquette Jones estableció los primeros criterios clínicos para su diagnóstico, los criterios de Jones. Y vamos a ver que los principales avances pues, en el tratamiento y control de la fiebre reumática y de la cardiopatía reumática surgieron pues, a mediados del siglo XX, cuando todas estas enfermedades aún eran muy comunes en América del Norte, y fue como un periodo que le llamaron el periodo del apogeo de investigación de la fiebre reumática, y esto confirmó que el tratamiento pues con penicilina de la faringitis para el estreptococo beta hemolítico del grupo A podía prevenir la fiebre reumática posterior, y se empezó a hablar de la profilaxis primaria y de la profilaxis secundaria.
Como algo más de nuestra epidemiología, entonces, países en desarrollo, la magnitud de la fiebre reumático aumenta. 15.6 millones de personas en todo el mundo padecen de cardiopatía reumática, 470.000 nuevos casos de fiebre reumática y 60% de ellos desarrollan cardiopatía reumática. Ocurren anualmente 230.000 muertes como resultado de sus complicaciones. Una tasa de incidencia de la fiebre reumática es alta, se dan 50 casos por cada 100.000 niños, y en zonas endémicas de las poblaciones indígenas de Australia y Nueva Zelanda se presenta una incidencia de 300 a 500 casos por cada 100.000 niños. Y también vamos a ver que es hay mucha prevalencia a nivel de Asia, Oriente Medio, África y Sudamérica. Aquí quería mostrarles, bueno, hay unas revisiones sistemáticas que vienen desde el 2005, en las cuales se hicieron como para evitar sobreestimar la carga de morbilidad de la infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y concluyó que había aproximadamente 471.000 casos de fiebre reumática aguda cada año, 336.000 en niños de 5 a 14 años, 15.6 a 19.6 millones de casos prevalentes de cardiopatía reumática y aproximadamente 350.000 muertes anuales como resultado de esa fiebre reumática o de la enfermedad cardíaca reumática. Y casi todas las muertes se dieron en países de ingresos bajos y medianos. Y ya por último, este estudio global Burden of Disease estimó más recientemente en el 2013 que habían 33 millones de casos prevalentes de enfermedad cardíaca reumática y 275.000 muertes por cada año que se presentaba. Vamos a ver que es una enfermedad que ha dejado de tener la importancia epidemiológica que tenía hace 25 años, pero continúa siendo un problema de salud pública en países subdesarrollados. También la Corea ha disminuido mucho, pues a principios del siglo la incidencia era un 45% y en los 60 descendió a un 15%. Se habla que los factores que han ido contribuyendo a ese descenso es como las mejores condiciones socioeconómicas, la nutrición, la vivienda, el mejoramiento del hacinamiento, la mejora del nivel sanitario y la antibioticoterapia, la menor virulencia del propio estreptococo, y el reconocimiento de nuevas enfermedades y la mejoría del diagnóstico diferencial con enfermedades que antes se diagnosticaban incorrectamente como una fiebre reumática. También vamos a ver que afecta al mismo grupo de edad que las infecciones por estreptococo del grupo A, y es excepcional por debajo de los 2 o 3 años, y su máxima incidencia se da entre los 5 y los 15 años. En Colombia, pues las estadísticas son escasas y no se han hecho estudios representativos, entonces datos epidemiológicos pues son muy escasos. Como factores de riesgo, entonces vamos a tener que los factores ambientales van a ser de gran importancia, la pobreza y el hacinamiento, como en el caso de nuestra paciente, una vivienda superpoblada. Eso va a facilitar la propagación pues, de las infecciones por el estreptococo del grupo A y un bajo acceso a la atención médica. Tenemos en la edad entre los 5 y los 15 años, es infrecuente pues en niños con edad preescolar. Esto pues es en la incidencia que se presentan más también las infecciones por el estreptococo, y también pues porque son niños que empiezan a estar con más niños en el hogar y en la escuela. Consanguinidad, pues tenemos que parientes consanguíneos que hayan tenido fiebre reumática tienen más probabilidad de contraer la enfermedad. Y el sexo se ha visto, pues no tiene como una clara predilección de género, aunque la corea y la cardiopatía reumática se ha visto en los estudios que es más común en las mujeres con un riesgo relativo de 1.6 a 2 en comparación con los hombres. En los factores ambientales, se han hecho muchos estudios acerca de que el factor de riesgo mejor descrito y la reducción del hacinamiento ha sido como uno de los avances más importantes que han disminuido esa incidencia en la fiebre reumática durante el siglo XX. En la etiología vamos a hablar que hay muchos autores que apoyan la teoría que es una enfermedad autoinmune secundaria a una reacción inmunológica, como respuesta pues a la infección por el estreptococcus del grupo A. Se habla que no todas las cepas del estreptococcus del grupo A causan la enfermedad. Las cepas causantes presentan una cápsula mucoide rica en ácido hialurónico.
se habla de una predisposición genética. Varios genes confieren pues susceptibilidad a la fiebre reumática aguda y a la cardiopatía reumática a través de alelos que codifican proteínas involucradas en la respuesta inmune innata y adaptativa a las infecciones por el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Y la susceptibilidad genética es hereditaria, la herencia es no mendeliana y poligénica con una penetrancia variable e incompleta. Entonces, en esta parte de genética vemos que los polimorfismos en varios genes que codifican proteínas relacionadas con el sistema inmunológico se han asociado con la susceptibilidad de la fiebre reumática y la enfermedad cardíaca reumática. Entonces, estas proteínas incluyen la proteína C2 de la unión amanosa, la ficolina 2, el receptor de la región FC de la inmunoglobulina gamma y el receptor tipo TOL2. También se ha hablado que las moléculas de antígeno leucocitario humano de la clase 2 se expresan en la superficie de las células presentadoras de antígeno y son cruciales para desencadenar respuestas inmunitarias adaptativas a través de los receptores de las células T. Y estos alelos de las moléculas de antígeno leucocitario humano se han asociado con la fiebre reumática aguda y pues la enfermedad cardíaca reumática en todo el mundo, y el alelo pues que se ha visto como más frecuente asociado con estas condiciones es el DR7. Entonces, como para comprender un poco mejor todo el proceso, es importante conocer la biología del estreptococo y su relación con la fiebre reumática. Entonces, se sabe que este microorganismo está compuesto por 3 estructuras. Entonces, vamos a tener acá la cápsula, ¿sí? Vamos a tener la pared celular, está acá, y la membrana celular o la membrana citoplasmática. En la cápsula vamos a tener un ácido glucurónico más N-acetilglucosamida que van a estar unidas, y estas van a formar una estructura muy idéntica al ácido hialurónico, que es un componente del tejido conjuntivo del huésped, lo que dificulta pues esa respuesta inmunitaria. En la pared celular vamos a tener lo que es las fimbrias o filis, que van a estar constituidas de ácido lipoteico, que sirve para fijar el germen a la membrana de las células epiteliales faríngeas, y van a ser ayudadas por unas moléculas llamadas adhesinas, que van a estar en la superficie del germen. Por otra parte, tenemos unos receptores moleculares de las células faríngeas que van a estar formadas por fibronectina, que forman una barrera contra las bacterias gram negativas, pero es un receptor específico para las gram positivas. Y en estas fimbrias vamos a tener que se localiza una proteína muy importante, que es la proteína M, con un efecto antifagocitario que va a inhibir la migración de los leucocitos y va a retrasar la activación de la vía alternativa del complemento. También existen otras sustancias extracelulares que van a producir efectos tóxicos directos, como las estreptolicinas O, que provocan una acción citotóxica sobre los eritrocitos y producen lesiones inflamatorias y destrucción de las células musculares. Y todo ello pues va a dejar libre una serie de antígenos llamados criptoantígenos que van a poner en marcha una reacción de autoinmunidad. Por acá también entonces hablamos de los ASLO o ASTO o antiestreptolicina O, que es un anticuerpo específico de esta bacteria que cuando está positivo te explica que ha habido una infección reciente por estreptococo beta hemolítico del grupo A. Entonces, ya conociendo esto, entramos de lleno a la fisiopatología de nuestra enfermedad. Entonces hablamos que se produce la activación del sistema inmune innato, que comienza con una infección faríngea, desencadenada por la presentación de antígenos del estreptococo piógenes ante las células T y B. Las células TCD4 se activan y generan la producción de anticuerpos IgM e IgG específicos para las células B, y se da la lesión del tejido, que es mediada pues por un mecanismo inmunomediado que se da por el mimetismo molecular, que es como la similitud estructural entre el agente infeccioso y las proteínas humanas, y se da como por una reacción cruzada, y eso es lo que se produce en cada uno de los tejidos. Hay varias razones que se cree que el mimetismo molecular es como el mecanismo más probable del desarrollo de esta autoinmunidad,
en esta fiebre reumática. Entonces también van a estar intervenidas ahí las proteínas, la proteína M y el antígeno del carbohidrato, que es el N-acetil-beta-glucosamida, y estos pues son los que van a compartir epítopos antigénicos con la miocina cardíaca, con los ganglios basales, que ya vamos a ver pues más adelante. Entonces, en la parte de la fisiología cardíaca, vamos a ver que se presenta el daño valvular en la fiebre reumática por un resultado de las respuestas inmunitarias humorales y celulares contra esas proteínas valvulares, como la laminina y la vimentina. Entonces, la unión de los anticuerpos de esa reacción cruzada en la superficie de la válvula va a inducir una regulación positiva de la molécula 1 de adhesión de las células vasculares, que es esta BCAM, lo que facilita la adherencia y la infiltración de las células TCD4, y se activa pues toda esa respuesta y los linfocitos B. Y se empieza a generar todo el daño tisular local, y esta va a estar mediado predominantemente por una respuesta de las células T helper y lleva a la producción de citoquinas proinflamatorias, y se disemina el epítopo local, que da como resultado pues esa identificación de la vimentina y el colágeno de autoantígenos, y provoca una amplificación de todo ese daño inmunológico, y se da la inflamación. Eso conduce a una neovascularización y a la curación pues por fibrosis, causando las lesiones características de la cardiopatía reumática, como la estenosis mitral y la regurgitación mitral o insuficiencia mitral, que es la que vamos a observar más en los niños. Por acá tenemos unos nódulos o cuerpos de Ascoff, que son estos que están señalados con las flechas, que van a aparecer debajo del endocardio, cerca de la válvula o en la misma, pero pueden verse directamente en el miocardio en los casos de carditis reumática. Y esos nódulos son como una inflamación granulomatosa que contienen tanto células T como macrófagos, y forman pues, es como el resultado de ese proceso inflamatorio que se generó. Por acá también tenemos otra imagen en la cual se muestra pues la inmunohistoquímica del endotelio valvular en el contexto pues de la fiebre reumática y la valvulitis. En cuanto a la parte de la fisiopatología en las articulaciones, vemos que esa respuesta inmune de la reacción cruzada empieza a dar como resultado pues una poliartritis migratoria, como resultado pues de la formación de unos complejos inmunes que se unen a la membrana sinovial y al colágeno en las articulaciones, lo que va a conducir a un reclutamiento de las células inflamatorias. Y todo ese componente celular del estreptococo beta hemolítico del grupo A está implicado por el ácido hialurónico y la N-acetilglucosamina. Acá en cuanto a la corea, vamos a ver que en la corea... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Bueno, en la corea de Sydenham vamos a ver que las neuronas de los ganglios basales son atacadas por anticuerpos contra el carbohidrato pues del grupo A, del estreptococo beta hemolítico del grupo A, que reacciona con la superficie de la neurona. Entonces se va a ver que hay una reacción activa de la señalización a través de una proteína quinasa tipo 2 dependiente de calcio, que es la CAM-K2, y implica un aumento de la tiroxina hidroxilasa en las neuronas dopaminérgicas, y los receptores, como los receptores de dopamina D1 y D2 y el lisogangliósido, pueden ser dianas de autoanticuerpos en la célula neuronal. Toda esta focalización conduce pues como una señalización celular alterada, se generan mayores niveles de dopamina, lo que a su vez pues conduce a los movimientos y los comportamientos anormales, y ahí se explicaría la corea. Y en cuanto a la piel, pues vamos a ver que el eritema marginatum puede deberse a anticuerpos contra los carbohidratos del grupo A, que reaccionan de forma cruzada con la queratina, y a los nódulos subcutáneos puede deberse a la hipersensibilidad retardada contra los antígenos estreptocóxicos del grupo A. Entonces, ya sabiendo y conociendo esa fisiopatología, entramos a las manifestaciones clínicas. Entonces, en las manifestaciones clínicas tenemos el eritema marginado, que son menos del 5%, el ras macular no pruriginoso
centro pálido y circular, serpinginoso y eritematoso, como vemos aquí en la imagen, más prominente en el tronco y en las porciones proximales de las extremidades y no se presenta en cara. En la artritis sí vamos a ver que es más común, en un 75%, afecta las articulaciones de gran tamaño, rodillas, tobillo, codo y muñecas, es poliarticular, es de carácter migratorio característico, presenta edema, calor, hiperemia, dolor intenso en reposo y aumenta con movimientos y limitación del movimiento. El otro es la corea de Sydenham, entonces vemos que es una manifestación tardía de la fiebre reumática que ocurre de 1 a 6 meses después de la infección por el estreptococo. Se observa en un 15 a un 30% de los pacientes. Los síntomas se resuelven espontáneamente de 2 a 3 semanas. Algunos casos van a persistir meses o años. Afecta principalmente a niñas cerca de la adolescencia. Y pues como vimos en el video de nuestra paciente, se dan movimientos involuntarios, incoordinados, arrítmicos y clónicos, normalmente simétricos, frecuentes en la cara, el tronco y las extremidades distales, y desaparecen durante el sueño. Se da una hipotonía también en algunos casos, alteración de la marcha, muecas faciales o fasciculaciones de la lengua, lengua de camaleón, el habla se puede afectar, también pueden tener disartria, habla explosiva y la habilidad emocional. La carditis, entonces vamos a ver que es la manifestación más grave de la fiebre reumática. Ocurre 3 semanas después de la infección en 40-50% de los pacientes. Ocasionalmente se presenta como pancarditis. Vamos a ver que la válvula mitral se afecta con más frecuencia en un 65%, la válvula aórtica un 6% y simultáneas un 20%. Algunos pacientes presentan insuficiencia y estenosis de la válvula mitral con engrosamiento y enfermedad subvalvular crónica, pero en niños la insuficiencia mitral es lo que más se presenta. Cuando vamos a ver una insuficiencia mitral se puede identificar un soplo holosistólico irradiado a la axila. En casos severos se encuentra un soplo mesodiastólico de Carey-Coombs, que es cuando se presenta una turbulencia diastólica por regurgitación sanguínea en la aurícula izquierda. Y las manifestaciones clínicas pueden incluir palpitaciones, disnea e insuficiencia cardíaca. Cuando se genera la ruptura de las cuerdas y el prolapso grave pues, de la válvula mitral, ya puede causar regurgitación mitral fulminante, requiriendo urgente cirugía. Y la causa de insuficiencia cardíaca pues, en pacientes con enfermedad aguda, la fiebre reumática, pues se ha atribuido únicamente pues, a un rápido inicio de esta insuficiencia valvular. En la evaluación ecocardiográfica, entonces, a partir de una revisión que se hizo en el 2015 de los criterios de Jones, está como una nueva recomendación realizar una evaluación ecocardiográfica siempre de estos pacientes o de los que están con sospecha de fiebre reumática aguda. Entonces, tanto en una carditis clínica como la subclínica. Entonces vamos a ver que en esta imagen, aquí vemos una aurícula izquierda totalmente dilatada como la de nuestra paciente y esta imagen, poniéndola como de ejemplo con la que tuvimos con nuestra paciente, lo que vamos a ver en la fiebre reumática es de esa inflamación. La válvula se va a engrosar, acá se ve un poco menos que en el caso de nosotros, pero se ve aquí la válvula engrosada y lo que va a generar es la limitación de la apertura, en esos casos pues se va a llamar estenosis, que es menos común en los niños, o lo que va a hacer es que esa misma inflamación no deja cerrar la válvula. Entonces ahí vamos a tener la insuficiencia, que es este caso, y vamos a ver que se va a ver más en la mitral que en la aorta. Aquí vemos cómo hay se devuelve, se da un jet de insuficiencia que va hacia la aurícula, generalmente por esa parte posterior, que es lo que les decía que se llama fenómeno de Coanda, y lo que genera toda la dilatación de la aurícula izquierda. Esta es una imagen de ya una estenosis mitral. La otra era de la insuficiencia, esta es de la estenosis. Vemos también aquí la dilatación de la aurícula y lo que vemos acá es que esta es la válvula engrosada, pero no abre completamente y solo queda este huequito que vemos acá. Entonces es por ahí por donde va a pasar la sangre y es donde se genera la estenosis.
Entonces, hablamos también de los nódulos subcutáneos. Los nódulos subcutáneos van a ser firmes, indoloros, se desplazan con facilidad y llegan a medir hasta 2 centímetros. Se presentan en la cara extensora de las articulaciones, particularmente en los codos, las rodillas y las muñecas. Y estos son menos frecuentes, se dan solo en un 1 al 5% de los pacientes. Para su diagnóstico, entonces les quise traer esta imagen que me llamó mucho la atención. Es de un médico que hace cómics de las patologías y sirve mucho como mnemotecnia para aprenderse los criterios de Jones. Entonces tenemos aquí que la J de Jones, que es de poliartritis, el corazón de carditis, que son los criterios mayores, la N de nódulos, la E de eritema marginatum y la S de Sydenham, de Corea de Sydenham. Y acá en azulito tenemos los criterios menores, que es la artralgia, el PR prolongado, la fiebre y la elevación de PCR y BCG. Entonces, como vamos a ver, estos criterios de Jones se establecieron en 1944 y a medida que han pasado los años, la AJA y la OMS pues han hecho modificaciones y la última pues fue la del 2015. Y para poder dar un diagnóstico de fiebre reumática se deben de tener 2 criterios mayores o un criterio mayor y 2 menores. Entonces acá están más claros estos criterios. Entonces lo que pasó en esta modificación del 2015 fue que la AJA estableció unas pautas diagnósticas para las poblaciones de bajo riesgo y de riesgo moderado y alto. Las poblaciones de riesgo moderado o alto se definen como las que provienen de una población con una incidencia de fiebre reumática mayor de 2 por cada 100.000 niños en edad escolar o una prevalencia de la enfermedad cardíaca reumática en todas las edades de mayor a 1 por 1.000 personas por año. Entonces, en esas poblaciones de riesgo moderado o alto, ¿qué se consideró? Que la monoartritis y además de la poliartritis podía cumplir una manifestación mayor. Eso fue como el mayor cambio que se vio y esto lo hicieron con el objetivo pues de aumentar esa sensibilidad de los criterios en áreas donde la fiebre reumática sigue siendo endémica. Por lo menos en Colombia utilizamos los criterios de riesgo moderado o alto, pues por lo que les decía que no hay muchos estudios epidemiológicos que nos muestren nuestra incidencia y pues porque somos un país subdesarrollado. Entonces tenemos acá la población de bajo riesgo, los mayores ya vimos, carditis, poliartritis, corea, eritema marginado y nódulos subcutáneos. En las poblaciones de riesgo moderado y alto, lo que nos cambia es esa monoartritis o monoartralgia. Y en los criterios menores tenemos la poliartralgia, la fiebre mayor de 38,5, el BSG mayor de 60, la PCR mayor de 3 y un PR prolongado para la edad. En los criterios menores, acá lo del PR prolongado es importante, es que en los pacientes que han tenido carditis no se acepta el PR prolongado como un criterio menor, porque pues ya eso indica enlentecimiento en la conducción auriculoventricular. Y acá pues otra mnemotecnia de cáncer, que sus iniciales pues nos van a dar también los criterios mayores. Como parte también del diagnóstico, dejar la serología estreptocócica. Se dice que se debe mostrar evidencia de la infección previa por estreptococo del grupo A, lo que generalmente pues se realiza por medio de la serología, pero las excepciones a estos criterios son los pacientes que presentan una corea o carditis, así pues como en el caso de nuestra paciente, porque estas manifestaciones pueden aparecer solo meses después de esa infección y por lo tanto pues puede ser posible que las manifestaciones no se presenten otras manifestaciones y que las pruebas pues serológicas para estreptococo sean normales. Ya en el tratamiento vamos a hablar que inicialmente se habla de una prevención primordial. Entonces la prevención primordial implica estrategias profilácticas para evitar la infección por el estreptococo. Se dan la mejoría de las condiciones de vida, el conocimiento sobre la importancia del dolor de garganta causado por el estreptococo, la comprensión de los mecanismos de transmisión son parte integral tanto para el público como para los profesionales de salud. Se ha visto que en uno de esos estudios de Nueva Zelanda, la fiebre reumática se concentra en los sectores más pobres de la población y mostraron una clara asociación entre la fiebre reumática y la privación socioeconómica.
Ya en la prevención primaria hablamos que aunque el cultivo del test faríngeo salgan negativos, se debe iniciar tratamiento antibiótico ante un episodio de fiebre reumática. La prevención primaria tiene como objetivo evitar una infección por el estreptococo beta hemolítico del grupo A y que esto me cause la fiebre reumática. Esta se puede prevenir pues con una atención médica adecuada, empezando el manejo, y con muchos casos pues de faringitis también vamos a encontrarnos que muchos son asintomáticos, no consultan y pues la profilaxis primaria no se va a poder realizar si el paciente pues no consulta. Pero mientras se pueda realizar, sí se debe hacer la erradicación. Los primeros estudios encontraron que la erradicación del microorganismo se podía lograr usando penicilina benzatínica inyectable, pero hay otros estudios posteriores que han ido saliendo que nos han mostrado unas tasas satisfactorias de erradicación también con penicilina oral, que se puede dar 50 miligramos kilo día 2 veces al día, o también con amoxicilina por 10 días. Y en el caso de penicilina, si es menor a 20 kilos, se coloca, si es mayor a 20 kilos, se coloca 1.200.000 y si es menor a 20 kilos, 600.000 unidades. A los que son alérgicos se coloca eritromicina o acitromicina. Esto me pareció importante traerlo, ya que en algunas áreas tropicales donde la fiebre reumática es común, el transporte del estreptococo del grupo A y la faringitis parecen ser menos comunes que en las áreas templadas, pero se ha visto que el impétigo causado por el estreptococo del beta hemolítico del grupo A ocurre en niveles muy altos. Entonces, en Nueva Zelanda se han visto casos aislados de fiebre reumática que provienen de tipos de EN típicamente asociados a la piel y de tipos de clúster de EN, y se han visto y se ha llevado a hipótesis de que el impétigo por estreptococo del grupo A podría también contribuir a la patogénesis de la fiebre reumática. Pero pues no se ha visto un vínculo definitivo entre las dos afecciones, pero pues ya se han empezado a hacer estudios que podría no solo ser por la faringitis, sino también por lesiones en piel como el impétigo. El manejo de la artritis va a ser con fármacos antiinflamatorios no esteroideos, se dan durante 7 a 10 días, se puede utilizar ácido acetilsalicílico 80 a 100 miligramos kilo día, naproxeno de 10 a 20 miligramos kilo día o ibuprofeno de 30 a 40 miligramos kilo día. El manejo de la carditis se va a realizar con prednisolona a 1 o 2 miligramos kilo día oral, dosis máxima de 60 miligramos día, 2 veces al día por 15 días. Luego se empieza a reducir el 20 al 25% dosis por semana. Una vez se realiza el descenso, se continúa con AINES por 4 a 8 semanas. También se utiliza inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, que me ayudan a disminuir como esa poscarga y la reducción de la tensión de la pared del miocardio mediante pues, la reducción de la angiotensina 2, y los diuréticos que se utilizan para aliviar los síntomas que pueden ser de asa o la espironolactona. Tenemos también entre el manejo la cirugía cardíaca. Vamos a ver acá las indicaciones de cirugía cardíaca en enfermedad cardíaca reumática. Entonces, la reparación de la válvula mitral es la operación de elección para la insuficiencia mitral debido pues a la menor mortalidad y morbilidad. Vamos a ver que en la mayoría de los casos la derivación para cirugía cardíaca o valvuloplastia va a estar indicada para enfermedad grave con síntomas y cada vez más para enfermedad con evidencia de una enfermedad moderada grave. Entonces, aquí tenemos que en los niños, cuando se presenta una regurgitación mitral severa, se da cuando hay una insuficiencia mitral grave con síntomas de disnea o una insuficiencia mitral asintomática con uno de los siguientes: una función ventricular izquierda deteriorada menor al 60%, una puntuación Z-score de mayor o igual a 2.5 milímetros o una hipertensión pulmonar mayor de 50 milímetros de mercurio. Una estenosis, en la estenosis mitral, cuando hay una estenosis mitral grave con síntomas, una estenosis mitral grave asintomática con uno de los siguientes criterios: una fibrilación auricular paroxística, una área de la válvula mitral menor de 1.5 centímetros o una hipertensión pulmonar mayor a 50 milímetros de mercurio o un tromboembolismo. Y en la insuficiencia aórtica grave, que tenga síntomas o que esta sea asintomática con una puntuación Z-score mayor de 4 y una función ventricular izquierda deteriorada con una FEBI menor de 50%.
El manejo de la corea, entonces vamos a ver que hay diferentes medicamentos. Se ha visto que el ácido valproico y la carbamazepina se prefieren más que el haloperidol y se considera pues como manejos que mejoran, pues el ácido valproico mejora como en los neurotransmisores y estabiliza ese estado de ánimo. Entonces, se hizo unos estudios en el cual se comparó que era mejor el ácido valproico, pero pues también tiene sus efectos secundarios, entonces pues se define pues individualizar cada paciente. Si se utiliza el ácido valproico, 30 miligramos kilo día, la prednisolona sí se debe usar pues en el manejo de corea, 2 miligramos kilo por día durante 4 semanas. Y el haloperidol, que se utiliza 1 miligramo día repartido en 2 dosis. Se aumenta 0.5 miligramos cada 3 días, máximo 5 miligramos día. Y algunos estudios hablan de la plasmaféresis, en la cual los pacientes con corea de Sydenham pues reciben plasma de donantes sanos y pues se ha hablado de que esto conduce a la mejoría de los síntomas. Pues sugiere esto como con la patogénesis de la enfermedad mediada por anticuerpos que responderían pues a esta inmunoterapia, pero pues aún está en estudios clínicos. La prevención secundaria, vamos a hablar que la profilaxis primaria, ya dijimos, tratar las infecciones de vía aérea superior como la faringoamigdalitis. La profilaxis secundaria es prevenir la recidiva de la fiebre reumática y la enfermedad cardíaca reumática. Entonces, los estudios llevados a cabo a mediados del siglo XX mostraron que el 40 al 60% de los pacientes con fiebre reumática progresó a enfermedad cardíaca reumática y que la tasa de regresión de la regurgitación mitral aumentó de 20% a 70% después de que la penicilina entró a realizar su función de profilaxis secundaria. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la duración? Entonces, esto también es muy importante porque la fiebre reumática con una carditis y secuela valvular se va a dar una duración de profilaxis secundaria de 10 años o hasta 40 años o indefinido. Cuando hay una fiebre reumática con carditis sola, se da 10 años o hasta los 21 años de edad. Y si hay una fiebre reumática sin carditis, se da 5 años o hasta los 21 años de edad. Se da con penicilina oral, que puede ser 250 miligramos 2 veces al día, o penicilina benzatínica cada 21 días, 1.200.000 o 600.000 unidades en los menores de 20 kilos. En este estudio del UE-ED que puse ahí es un artículo en el cual ellos hicieron pacientes que recibieron penicilina cada 4 semanas en comparación con los que recibieron cada 3 semanas. Estos tenían más probabilidades de tener niveles de penicilina sérica indetectables entre las dosis y 5 veces más probabilidades de tener un fracaso de la profilaxis. Sin embargo, pues en Nueva Zelanda mostraron que las recurrencias de fiebre reumática iban a ser raras entre las personas que se adhirieron por completo a un régimen de penicilina de las 4 semanas y que la tasa de recurrencia de la fiebre reumática de los que se adhirieron completamente a un régimen de 28 días fue de 0.07 por cada 100 pacientes año. Por último, la importancia de la profilaxis, el riesgo general de desarrollar cardiopatía reumática a largo plazo después de ese primer episodio de fiebre reumática es aproximadamente del 60 al 65%. La recurrencia de fiebre reumática es más común en los primeros 5 años después del episodio inicial y puede ocurrir hasta el 75% de los pacientes que no reciben profilaxis secundaria regular. Por eso es tan importante continuarla. Y la adherencia va a conducir a una reducción de los episodios recurrentes de fiebre reumática, una mejoría en la gravedad de la cardiopatía reumática, incluida la regresión completa de la valvulitis leve dentro de los 5 a 10 años, en hasta el 70% de los casos y una reducción de la mortalidad. Como para concluir, quise traer esta diapositiva en la cual dejamos como unos datos claves de cuándo sospecho un caso de fiebre reumática. Ese niño que me llega entre los 5 y 15 años de edad, que tiene unas condiciones de hacinamiento y pobreza, que tiene una infección previa por estreptococo beta hemolítico del grupo A, una faringitis, o ya vimos que están estudiándose casos de lesiones en piel, un soplo holosistólico, un electrocardiograma con un PR prolongado o un bloqueo AB de primer grado, fiebre, reactantes de fase aguda elevados o alguno de los otros criterios de Jones, una carditis que ya sea evidenciada por ecocardiograma o una corea y unos astos o cultivo faríngeo positivo para estreptococo beta hemolítico del grupo A.
Y para terminar esta frase, el futuro depende de todo lo que hagas hoy. Me parece importante que todo lo que hagamos con nuestros pacientes va a depender del futuro de ellos. Muchas gracias.